buenos días. Que Dios los bendiga muy ricamente a todos los que están conectados ahora, a los que se van a conectar durante el día. Bueno, desde aquí le enviamos bendiciones de Dios y vamos a compartir ya mismo la palabra que tenemos preparada para hoy. Así que oramos juntos por la palabra de hoy. Padre, yo te doy gracias y te pido que nos hables como cada mañana por medio de tu palabra. Enséñanos y ministranos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy las gracias y te digo amén y amén. Bien, quiero terminar con un tema, no porque se agote el tema, hay mucho más para hablar, pero va a ser el último día, pero quiero seguir con el tema de la tentación de Jesús. Es un tema donde podríamos estar hablando toda esta semana, la que viene, no sé, hay tantas cosas para aprender, pero sí hay cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Como hablamos el lunes de lo que diferenciar lo que es una prueba de una tentación, ¿no? Recuerdan ustedes que la prueba son aquellas cosas que nos suceden, temporadas o acontecimientos que nos ayudan a conocer lo que hay en nuestro corazón. Pero la tentación es una incitación a hacer lo malo. Y muchas veces pasa en periodo de pruebas, como decíamos el lunes, que también vienen tentaciones, ¿no? Incitación a hacer lo malo. Ayer hablábamos de tipos de tentaciones que a veces no consideramos, pero que vienen a nuestra vida para sacarnos del propósito de Dios, para hacernos perder la salvación, para hacernos, para hacernos perder el propósito de Dios. Pero ahora quiero ir a Lucas capítulo 4 y quiero hacer hincapié en el versículo 3, que dice así: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero quiero mirar las primeras palabras de este versículo. Entonces el diablo le dijo. ¿Saben? No me gusta hablar del diablo para nada, porque nosotros estamos para hablar de Cristo, para exaltar a Cristo, pero también la Biblia nos dice que no ignoremos sus maquinaciones, que Él es el adversario de nuestras almas y que debemos estar alertas, alertas porque Él anda como león rugiente, buscar a quien devorar. Entonces, si bien no me gusta hablar de ese tema, pero sí tenemos que conocer o no ignorar sus maquinaciones. Y aquí me impacta esto, que el diablo le dijo, el diablo le habló, como le habló a Eva en el huerto del Edén, ahora le habló a Jesús. Y las mismas cosas que Jesús, las cosas que Jesús ha hecho, dándonos ejemplo de cómo vivió como hombre, también las cosas que le pasaron como hombre. Y así como el diablo le habló a Jesús, el diablo también nos puede hablar a nosotros. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Qué está diciendo? ¿Que el diablo nos puede hablar? Claro, el diablo muchas veces nos habla. ¿Y cómo es que nos habla el diablo? Bueno, a veces nos habla a través de otras personas. Por ejemplo, en el caso de Job, cuando él estaba pasando su prueba, había perdido cosas, estaba en una situación difícil, apareció la mujer y le dijo, maldice a Dios de una vez y morite y ya está. O sea, el diablo está usando la boca de esa mujer para que Job maldijera a Dios. Era una incitación a lo malo. Y Job obviamente la reprende, la corrige, ¿no? Pero el diablo puede hablarnos a través de personas. Muchas veces el enemigo usa a personas para hablarnos, gente que viene a traernos consejos o a palabras o incitarnos, personas a hacer lo indebido, lo malo, a salirnos de la voluntad de Dios. Bueno, no te congregues más, pero no vayas más, no ores más, ¿para qué vas a buscar de Dios? ¿Cuántas veces el enemigo usa bocas que a lo mejor el que está siendo usado ni se da cuenta que está siendo usado, pero el enemigo está usando esas palabras para hablar a nuestras vidas, para incitarnos hacer lo que no conviene? ¿De qué otra manera el enemigo habla? A través de nuestros pensamientos. Él viene con pensamientos a nuestra vida. Nuestra mente es un campo de batalla. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero nuestra mente es un campo de batalla y es donde muchas veces el enemigo viene para traer ideas, para generar o traer argumentos, pensamientos en contra de la voluntad de Dios. Por eso Dios nos ordena tomar el control de nuestra mente. Porque la Biblia nos habla de que todo lo bueno, lo amable, si algo es digno de buen nombre, si tiene virtud alguna,
en eso pensad. O sea, nos está diciendo que no tenemos que dar lugar a cualquier clase de pensamiento. Es más, la Biblia nos dice que las armas de Dios son poderosas, son armas poderosas que Dios nos ha dado para la destrucción de fortalezas. Y cuando hablamos de fortalezas, estamos hablando de pensamientos. Y nos habla de llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Medir los pensamientos, si no son de Cristo, llevarlos cautivos, ponerlos bajo la obediencia de Dios. Es impresionante, pero el enemigo utiliza nuestra mente. Es más, hasta suele utilizar nuestro razonamiento, sembrando una semillita, como un pensamiento, como una semilla, y nosotros empezamos a maquinar y llegamos a conclusiones que no son de Dios. Les doy un ejemplo para que lo entiendan. Pedro tiene una revelación del Espíritu cuando le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: no, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y él tiene una revelación. Pero ese mismo Pedro que tiene una revelación, tiempo después, lo llama Jesús aparte y le dice: Jesús, no vayas a la cruz, mirá, podemos quizá buscar otra manera, pero no vayas, no mueras en la cruz. Y Jesús le tiene que decir: apártate de mí, Satanás, porque esas palabras de Pedro eran influenciadas por el mismo infierno para sacar a Jesús del propósito de Dios. Creo que cuando estamos pensando eso, decimos, a muchos le tenemos que decir: apártate de mí, Satanás, ¿no? Gente que viene a querer sacarnos del propósito de Dios. Pero escuche esto: ¿cómo Pedro, un hombre usado por Dios, hacía un rato usado por Dios, ahora estaba siendo usado por Satanás? Y es sencillo, el enemigo ha sembrado un pensamiento y yo creo que Pedro ha empezado a maquinar. Y mirá, el Señor es bueno, y qué lindo es tener al Señor acá con los milagros, y cuánta gente está siendo bendecida, y Señor, no vayas a la cruz. Llegó a razonamientos que no eran de Dios. Y el enemigo muchas veces utiliza estas cosas para hablarnos, utiliza el razonamiento equivocado, porque hay un razonamiento obviamente que es bueno, utiliza a personas, utiliza pensamientos que decimos: ¿de dónde salió este pensamiento? Bueno, el mismo enemigo los manda como un dardo a nuestra mente. Y usted dice: pero pastor, ¿cómo puedo yo conocer cuando algo es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo puedo combatir esto? Bueno, como hizo Jesús. Jesús dijo: escrito está. Aquí la palabra de Dios es la autoridad que yo tengo para reconocer si un pensamiento mío, si una idea, si el consejo de alguien viene de Dios o no viene de Dios. Si está respaldado por la palabra, es de Dios, pero si no tiene respaldo bíblico, si es contrario a la palabra de Dios, obviamente no proviene de Dios. Cuando alguien me dice: no perdones, no tenés que perdonar, ese consejo no es bíblico. Cuando alguien me dice: deja de congregarte, no ores más, no vaya más a la iglesia, esos no son consejos bíblicos. Eso es contrario a la palabra de Dios. Y yo tengo que echarlo de mi vida. ¿Y qué pasa con aquellos pensamientos, pastor, que vienen a mi mente, que yo sé que no son de Dios? ¿Cómo hago? Llevarlos cautivos, como dice la Biblia, a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Contradecir esos pensamientos, orar para que se vayan de nuestra vida, reprender al diablo como hizo Jesús. Fíjese que Jesús presenta argumentos en la tentación, pero al final dice que Jesús le respondió al diablo, lo reprendió, lo echó fuera de su vida, de toda tentación. Y a veces nosotros tenemos que hacer eso, reprender pensamientos, cancelarlos, poner pensamientos distintos en nuestra mente. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos gane ventaja. Yo quiero que recuerdes esto. Quizás uno de estos días hablemos un poquito más sobre este tema, sobre los pensamientos, pero tenemos que tener en cuenta que los pensamientos que nosotros permitimos que en nuestra mente se afiancen y cobren valor y le empezamos a prestar atención y se desarrollan, todos esos pensamientos van a generar emociones, van a afectar nuestra voluntad y vamos a terminar hablando,
y vamos a terminar haciendo conforme a lo que pensamos. Por eso nuestra mente es el campo de batalla. Por eso el enemigo nos quiere hablar a veces viene para hablarnos de diferente manera, decirnos cosas, proponernos cosas. ¿Para qué? Para sacarnos de la voluntad de Dios, para sacarnos de la bendición, para robarnos la salvación que Dios nos ha dado. Que Dios nos dé sabiduría, iglesias, y que callemos las voces del diablo en nuestra vida. Si es alguien que te está aconsejando mal, ser claro, decirle, mira, no me digas más nada, porque yo no voy a hacer eso, yo voy a seguir orando, voy a seguir buscando a Dios, voy a seguir yendo a la iglesia, porque mi Dios es fiel y mi Dios es bueno. Si son pensamientos que vienen, rechazarlos de nuestra mente, echarlos fuera, declarar, reprenderlos. Y si son argumentos que quieren empezar a que razonemos, contradecirlos, reprender, decir, Señor, esto no es tuyo, yo no voy a dar lugar en mi mente a nada que no provenga de ti. Vamos a orar juntos por esto. Padre, yo te doy gracias y te pido que nos ayudes a caminar en victoria, a caminar en bendición. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir vidas victoriosas. Señor, ahora yo me levanto y reprendemos en el nombre de Jesús todo pensamiento, todo argumento, aun toda palabra dicha a nuestras vidas en contra de tu palabra. Cada vez que el enemigo quiera hablarnos, Señor, danos la sabiduría para detectarlo y darnos, Señor, la voluntad para contradecir eso, para echarlo de nuestras vidas y ser libres de todo engaño. En el nombre de Jesús te doy las gracias y te digo amén y amén. Que Dios te bendiga muy, muy ricamente, que tengas un miércoles bendecido y mañana jueves devocional y servicio a la noche. Bendiciones. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré a ti, sin reservas ni condiciones te serviré.